las ondas del recuerdo suenan voces de cristal. Los iracundos cantaban amores de eternidad. Adamo con su ternura nos hablaba así. Manuel Alejandro abre su cantina de memorias con una guitarra y un vaso de nostalgia. Cuenta como Gardel lloró en la esquina de París a La Habana en butacas de antaño. Flores del río bailar bajo el engaño. Cada historia es un brindis, cada nombre un abrazo. En su canal florecen los sueños del pasado. Experiencias de la vida, con corazón y canción. Manuel Alejandro invita a la gran celebración, donde el cine y el canto se dan la mano y el tiempo se hace fiesta en cada ventana. Muy buenos días, amigos, yo soy Manuel Alejandro en su canal Experiencias de la Vida. ¿Cómo están, amigos? Un abrazo, un saludo para todos ustedes, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy el programa va a ser íntegramente dedicado a un grupo de rock mexicano cuyo nombre es Los Caifanes. Así que es una banda de rock alternativo. Su música ha sido considerada por la crítica como uno de los actos más innovadores e influyentes en el rock latinoamericano durante el siglo XX. Estuvo activa desde 1987 a 1995 y de 2011 hasta la actualidad. Así que los integrantes son Saúl Hernández en la guitarra y voz, Alfonso André baterista, Sabo Romo bajo, Diego Herrera teclado, saxofón y percusiones. Así que los Caifanes. El programa, como les vuelvo a repetir, va a ser dedicado íntegramente a este gran grupo de rock alternativo. Así es, amigos. Bueno, quería mencionarles que estamos muy cerca de lograr la meta de los 3.000 suscriptores para fines de este mes. Así que, amigos, vamos a darle adelante. Necesito sus suscripciones y necesito su like para que podamos así, amigos, poder seguir avanzando con este canal y poderles traer las historias que yo sé que son del agrado de todos ustedes, de los grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Bueno, amigos, espero de que sea del agrado el relato de esta historia, de este gran grupo. Los dejo, cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. El origen de Caifanes se dio en gran parte por un proyecto musical anterior denominado Las Insólitas Imágenes de Aurora. Este último surgió en 1984 por iniciativa de Alejandro Markovich a pedido de su hermano Carlos, quien para entonces estudiaba cine y precisaba conseguir dinero para desarrollar su tesis de grado y así conseguir su título profesional. Carlos le planteó a su hermano que organizara una fiesta que tuviera un grupo musical en escena para poder cobrar el ingreso. Alejandro buscó a otros músicos para integrar la agrupación: Alfonso André, baterista y amigo de su hermano Carlos, y Saúl Hernández, quien para el momento formaba parte de otra agrupación llamada Frac y que inicialmente se negó a participar en el naciente conjunto. A 2 días de la fecha prevista para la fiesta, Hernández cambió de opinión y empezó a ensayar con André Markovich. Así, Hernández sería el vocalista e intérprete del bajo, Markovich el guitarrista y André el baterista. Oficialmente, Las Insólitas, como se les conoce comúnmente, no tienen discografía conocida, pero existe material de ellos con alguna difusión.
especialmente teniendo en cuenta que en aquel tiempo, en México, el apoyo de las disqueras para el movimiento de rock en español y de bandas nacionales era mínimo, por no decir que nulo. Hacia 1985 se unieron otros músicos a la banda, y Hernández dejó el bajo para tocar la guitarra rítmica. Hubo también por entonces el primer enfrentamiento entre Saúl y Alejandro, el cual dio origen a la posterior desintegración del grupo, algo que también pasaría tiempo después en Caifanes. Estructuración como cuarteto, 1987. Tras la desintegración de las Insólitas, cada uno de los elementos se integró a distintos proyectos. Markovich se unió al grupo de músicos que acompañaban a Laureano Vizuela, mientras André se unió de forma temporal a Bon y los Enemigos del Silencio. Hernández, junto con Diego Herrera, estaban planeando un proyecto musical al que denominaron como Caifanes. En el lenguaje urbano, un caifán es aquel que se resiste al engaño y a las compensaciones materiales y busca en el alma su recompensa. Por ello, su visión de la vida es siempre la de un abismo, pero un abismo poblado de prodigios. En los años 40, como en los 90, caifán quiere decir inconforme. Igualmente pudo haber sido influenciado por la película de 1967 titulada Los Caifanes. Caifanes fue conformado originalmente en enero de 1987. Esta alineación consistía en Saúl Hernández, voz y guitarra, Sabor Romo, bajo eléctrico, Diego Herrera, teclados y saxofón, y Juan Carlos Novelo, batería. Su primera presentación fue el 11 de abril de 1987 en Rocotitlán, con Jorge El Gato Arce, ritmo peligroso, apoyándolos en la batería, ya que Juan Carlos Novelo no pudo asistir. La expectación creada en el underground rockero mexicano fue tanta que mucha gente se quedó fuera del recinto. Después de su segunda presentación, Juan Carlos Novelo decidió abandonar la agrupación y en su lugar entró Alfonso André, batería y percusiones. Más adelante, Santiago Ujeda, guitarra, se integró al grupo por un corto tiempo para luego fundar la banda La Gran Vía, quedando finalmente como cuarteto con Saúl, Diego, Sabo y Alfonso. Si bien Caifanes era un grupo nuevo, Sabor Romo con sus proyectos anteriores, Cherry Manhattan, Ruido Blanco, El Método del Ritmo, Taxi Briseño y El Séptimo Aire, y la banda anterior de Saúl, Alfonso y Alejandro, Las Insólitas Imágenes de Aurora, tenían ya una amplia base de fanáticos. La explosión de grupos originarios de España y Argentina y la etiqueta de rock en tu idioma hicieron que las casas disqueras comenzaran a dar apoyo a las agrupaciones que llevaban tiempo pululando en los bares y hoyos funky de México. En 1988, Caifanes comenzó a crearse una base de admiradores, un plus que comenzaron a forjar y que fue adicional al culto que habían provocado como Las Insólitas Imágenes de Aurora. El trayecto no fue fácil. La banda había juntado un presupuesto y tenían en mente grabar un disco bajo el cobijo de algún productor español. Lamentablemente el dinero comenzó a escasear y solo alcanzó para grabar un demo de 4 canciones. Las canciones elegidas habían sido Mátenme porque me muero, Nada, Será por eso y Amanece. El primero de estos temas fue enviado a la extinta estación Espacio 59, en donde se programaban los demos de las agrupaciones que querían darse a conocer y en donde comenzaron a ganarse el gusto del público radioescucha. La primera parada en una casa disquera fue en la desaparecida CBS México, cuyo director general, al ver su aspecto gótico, similar al estilo post-punk de aquella época, no tuvo otra descripción de ellos, y sus palabras solo alcanzaron para decirles, parecen putos. El gerente de la sucursal mexicana de CBS escuchó con atención aquella tinta que la agrupación llevó. El trabajo fue de su agrado, pero por su aspecto, y tras escuchar el demo de Será por eso, les negó algún contrato en firme argumentando la siguiente frase recordada por Hernández. En CBS, nuestro negocio es vender discos, no ataúdes. Por un momento el grupo, frustrado de tanta búsqueda, recibió el soporte temporal de CBS, pero después recibiría su carta de retiro. La verdadera oportunidad llegó cuando Ariola convocó a las 2 bandas que estaban provocando eco en la escena under de la época en la Ciudad de México a abrir el concierto de Miguel Mateos en el desaparecido Hotel de México, hoy el World Trade Center México, el 31 de octubre de 1987. Caifanes y Neón eran esas bandas. Lugar en el que por cierto se encontraba Cachorro López, productor de Los Abuelos de la Nada. Miguel Mateos, Andrés Calamaro, quien a su vez estaba midiendo el poder de convocatoria de ambas agrupaciones y en donde Caifanes salió triunfante sobre Neón, no vaciló en darle su apoyo incondicional.
El resultado fue la grabación de un primer LP bajo la dirección y realización del productor Cachorro López, también productor de Mateos. Caifanes accedió a firmar con RCA Ariola a cambio de que también Maldita Vecindad firmara, y así ocurrió. Para noviembre de 1988, Maldita Vecindad se encontraba grabando en los estudios Polygram lo que sería su primer material. Su primer álbum, Caifanes, salió a la venta en agosto de 1988 y el sencillo Mátenme porque me muero fue su primer éxito, seguido por Viento, Amanece y Cuéntame tu vida. El también llamado Volumen 1 fue precedido por un EP con 3 canciones, producido con la intención de probar la aceptación del grupo entre la posible audiencia. El resultado fue la venta de más de 300,000 copias y por lo tanto la edición del primer LP. El álbum en sí mostraba claramente lo que muchos consumidores de rock en México demandaban: verdadero rock. Gustavo Cerati, en aquel entonces vocalista y guitarrista de Soda Stereo, participó como músico invitado en la grabación del álbum, tocando la guitarra en La Bestia Humana. En diciembre de 1988 graban en la Ciudad de México el maxi sencillo La Negra Tomasa. Dicho trabajo incluía 3 versiones de la canción cubana La Negra Tomasa, adicionando el tema Perdí mi ojo de venado. En el verano de 1989, tras llenar 2 días consecutivos el Auditorio Nacional, de hecho fue la primera banda de rock mexicano en lograr esto, y como teloneros tenían a Maldita Vecindad y a Fobia, el grupo prepara canciones para lo que sería su segundo material. Temas como Detrás de ti y Antes de que nos olviden ya eran habituales de la agrupación para estas fechas. Esta última fue con dedicatoria a los caídos de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Formación definitiva como quinteto, 1989. Alejandro Markovich fue el último en integrarse a Caifanes en 1989. En una presentación del grupo en un bar, se encontraba el excompañero de grupo de Saúl y Alfonso en las insólitas Imágenes de Aurora. Alejandro Markovich tuvo un encuentro con el guitarrista en donde comentaron asuntos sobre los proyectos de cada uno. Markovich se encontraba de gira con el cantante argentino Laureano Vizuela, y Hernández le comentaba el gran peso que le causaba el ser guitarrista y vocal de una agrupación. Por su parte, Markovich recomendó: ¿por qué no buscas a un guitarrista que te apoye? A lo que Hernández respondió: ¿y por qué no tú? En septiembre de 1989, Markovich se integró al grupo y ya con una formación sólida como quinteto, se dirigió a Nueva York a grabar su segunda placa, de nuevo bajo la dirección de Óscar López en colaboración con Gustavo Santaolalla, Cachorro López y Daniel Freiberg. El resultado de este trabajo fue el Volumen 2, más conocido como El Diablito. Esto se debe a que en la portada del disco se incluye la imagen de un diablo que recuerda a una tarjeta de lotería, acompañado con una leyenda que dice, justamente, El Diablito. Dentro de esta producción destacan Detrás de ti, Antes de que nos olviden y Los dioses ocultos. También aparece una de las canciones más populares del grupo, La célula que explota. 1990 fue un año de arduo trabajo. Realizaron una serie de conciertos con las agrupaciones más fuertes de aquella época, Fobia, Neón, Maldita Vecindad y Los Amantes de Lola en una gira que bien denominaron Rock de los 90, en diciembre de ese mismo año. Después les se presentó la oportunidad de hacer un concierto mano a mano con los argentinos Soda Stereo, en el Palacio de los Deportes el 13 de marzo de 1991, y en donde el vocalista de Soda los presentaba así. Pero algo más, queda algo más. A este escenario vamos a invitar a unos amigos. No mames, güey, son los Caifanes. Gustavo Cerati, músico gringo, su transición en la que fue parte de la agrupación King Crimson. Adrian Bellew fue productor de la tercera placa discográfica de la agrupación, El Silencio. Después se dirigieron a Wisconsin a grabar con Adrian Bellew, y así en 1992 se editó El Silencio. De este álbum se incluye gran parte del repertorio clásico de Caifanes. Antes de que se publicara El Silencio, The Cure estaba en México y se propuso a Caifanes abrirle, pero se rehusaron, puesto que primero querían presentar el álbum antes de hacer cosa alguna. Fuentes alternas afirman que la verdadera causa de la negativa por parte del grupo por abrir a The Cure fue el afán de evitar las comparaciones con la banda británica. Cuando dicho álbum salió a la venta, el grupo ya era un éxito en México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica y entre la comunidad hispana de los Estados Unidos. En agosto de 1992 llenaron por completo el Hollywood Palladium de Los Ángeles.